Bienvenidos. Hace varias semanas hice un video hablando de la historia económica de Europa de la Edad Moderna, o sea, como del 1500 hacia adelante. El día de hoy hablaré de la Edad Media, que es más o menos del siglo V hasta el siglo XV. Comenzamos. Para entender la historia económica de Europa, primero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por un lado, era un periodo donde la población no era muy numerosa a pesar de la fertilidad alta. Esto debido a que la mortalidad era muy elevada. La primera vacuna, por ejemplo, es de 1796, o sea, siglos mucho más adelante. La medicina entonces no era muy avanzada y las personas morían relativamente fácil si lo comparamos con la sociedad actual. Dentro de lo que hoy conocemos como factores de producción, es decir, elementos que permiten o no desarrollar riqueza, tenemos entonces que la mano de obra no era abundante. Lo que predominaba en la época era la violencia y la superstición. La economía era primitiva. Su organización señorial tenía un elemento fundamental y era la autosuficiencia y receloso de lo externo, es decir, poco comercio y por tanto sin él era difícil acumular capital. Evidentemente en la época no tenían una visión capitalista, pero me parece interesante hablar de estos factores de producción, ya que son muy importantes para el desarrollo económico actual. Entonces entender que en ese momento no había mucha movilidad, pues nos permite comprender cómo funcionaba esa economía en ese momento. La educación seguía los ideales de los grupos dirigentes. Los señores no tenían demasiado interés en la literatura, que era dejada a los clérigos. Sin formación, difícil pensar entonces más allá de lo que tenían. Un aspecto muy importante del desarrollo que se va a vivir después está relacionado con el crecimiento de las personas que practicaban algún oficio o comerciaban, personas que se agruparon en centros urbanos, en el norte por lo general en torno a los castillos o las abadías, ya que sus condiciones favorecían la comunicación y el trueque. En el sur, los puntos fueron los restos de las ciudades romanas. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente cae en el 476 después de Cristo y ello da inicio a la Edad Media, o por lo menos así se ha clasificado. Tiene sus problemas, por supuesto, pero piensen en esa temporalidad más o menos. A estos lugares iban personas de todo tipo, siervos que se habían fugado, aventureros, miembros de la pequeña nobleza. El crecimiento de estos centros urbanos fue un punto decisivo para la historia posterior. Los progresos que se dieron más adelante tienen su raíz allí. Las ciudades se desarrollaron de una manera diferente que en China o el Imperio Bizantino. A partir del siglo X, personas de clase inferior pudieron ser caballeros a diferencia de otros lados donde eran personas excluidas. Las ciudades pudieron desarrollarse gracias a migrantes del campo, muchos de ellos con un sentimiento hostil que reforzó el espíritu rebelde en las ciudades. Descripciones de las ciudades hablan sobre una nueva cultura llena de orgullo y confianza en sí misma. La cultura moderna de Occidente se ha visto como descendiente directa de la cultura que surgió en las ciudades medievales, resultado de la revolución que implicó poner a hombres de clase inferior en posiciones honorables. Teniendo entonces como punto de referencia la temporalidad 500 después de Cristo a 1500, miremos la población más a profundidad. En general, por cada 105 niños nacían 100 niñas. Las madres tenían entre 18 y 42 años. Su esperanza de vida, por lo general, era de 30 años. La monogamia era la regla relacionado, por supuesto, con una cultura cristiana. Hubo auges y declives poblacionales. El declive podía estar relacionado con epidemias de peste como la del siglo VI, que inició en 542 y permaneció casi un siglo,
o está la más conocida del siglo XIV, la peste negra. Las epidemias reducían en gran medida la población y por tanto la producción de bienes se veía afectada y por supuesto la demanda. Hubo auges poblacionales como el siglo VIII, 950 y el siglo XIV, es decir, antes de la peste negra. Los celtas tenían tendencia a vivir en grupos pequeños de 5 a 50 personas, los germánicos por su parte entre 150 y 300. Otro elemento a tener en cuenta en el caso español, por ejemplo, es que las condiciones de guerra generaron pueblos grandes amurallados. Las personas que emigraban a la ciudad por lo general estaban a menos de 50 kilómetros de allí, aunque ciudades más grandes atrajeron personas de lugares más lejanos. Hubo ciudades muy numerosas antes de la peste negra como París, Venecia, Florencia y Génova, acercándose a las 100.000 personas. La peste redujo la población en un 25% y en algunos lugares a la mitad. La posterior peste de los niños afectó sobre todo a los jóvenes. Era muy normal que las personas murieran en su infancia. Aquellas que superaban esa etapa podían llegar a ser adultos con mayor probabilidad. Aún así, la mortalidad era alta en todas las edades. A pesar de eso, la población que quedó después de la peste negra era mucho mayor a la posterior a la peste del siglo VI. El crecimiento al norte de los Alpes y Europa Oriental destacó. El Mediterráneo perdió protagonismo en ese sentido. Los vaivenes poblacionales hicieron que la población abandonara las tierras menos fértiles y se concentrara en las más fértiles. Antes de profundizar en la ciudad, los invito a que le den me gusta al video y se suscriban. Desde la antigüedad hubo una idea de ciudad como centro de la civilización y el campo como centro de barbarie, idea que el cristianismo reforzó. También resurgió, aunque con menor fuerza, la idea de campesino como pagano. La literatura se burlaba de los campesinos. A su vez, había personas tradicionalistas que veían a la ciudad de manera despectiva, como un lugar pecador, una Babilonia. Los monasterios en la Alta Edad Media actuaron como una nueva ciudad, dando elementos de orden, regulación del tiempo, del trabajo, del ocio. Muchas ciudades tuvieron como origen un monasterio. Los castillos eran otro lugar que ofrecía un refugio similar a la ciudad versus la inseguridad del campo. El siglo XI, con el renacer del comercio, fue un punto fundamental en el renacer de las ciudades. Las ciudades eran zonas desmilitarizadas. Solo las personas que mantenían el orden estaban autorizadas para portar armas. La ciudad, además de ser un punto importante de comercio, comenzó a producir bienes e ideas. La ciudad era un lugar con más libertad, donde incluso se podía obligar a los señores a liberar a sus siervos, pasando en muchos casos a servir en un taller, o sea, cambiar de una servidumbre a otra. Con la migración del campo, las ciudades también tenían una influencia muy fuerte de las costumbres y modos de vivir del campo. La prosperidad urbana se vio reflejada en la recuperación monetaria. La acuñación de monedas de oro significó orgullo, un símbolo. Como centros productivos vendían manufacturas con sellos que garantizaban la calidad. El castillo feudal influenció la construcción de las casas. La familia buscaba ser numerosa y a partir del siglo XIV el afecto hacia los hijos, en especial en Italia, comenzó a crecer. Esto actualmente puede chocar mucho, pero está relacionado con la mortalidad. Si de 5 hijos que tienes se van a morir 3, es mejor no encariñarte mucho con ellos hasta estar seguro de que sí van a sobrevivir. Los talleres eran centros de intercambios, taller que transicionó de lo monástico a lo urbano. El conocimiento pasó del monasterio a la ciudad gracias a las escuelas episcopales, el desarrollo de las escuelas monásticas, los maestros independientes y el inicio de las universidades. Las escuelas urbanas permitieron a los niños aprender a leer y escribir sin necesidad de ser clérigos, instrucción que contribuyó al desarrollo económico. La ciudad también impulsó la necesidad de regular el tiempo de trabajo,
Para ello se instalaron campanas y relojes mecánicos. La ciudad medieval también respondió a una necesidad estética. Se buscaba belleza, que los edificios contribuyeran al panorama de la ciudad. El patriciado impulsó la estética, el patriotismo y el orgullo. Había, sin embargo, incoherencia en medio de la organización. Había pobreza y de ella derivó una cultura, una chusma con crimen y violencia que tenía su propia organización y jerga. La ciudad atacaba el mundo feudal, pero a su vez se adaptaron a él, actuando en ocasiones como señores feudales. Aunque Marx y compañía plantearon una burguesía que esclavizó al campo, o la visión tradicional decía que hubo una conquista de los municipios al contado, estudios recientes sugieren que la relación fue diferente. El campo se beneficiaba e influenciaba a las ciudades a través de la migración. En muchos casos, la oposición entre ambos era muy poca. Había comercio bidireccional entre el campo y la ciudad. La ciudad a su vez influenció al mundo rural. Hasta el 1280 más o menos, la prosperidad de la ciudad influenció positivamente al campo. La peste negra, sin embargo, llevó al urbano a una crisis muy fuerte. La medición del tiempo poco a poco fue dominando a los trabajadores. Durante el siglo XV, las ciudades pequeñas tuvieron mucha influencia y el Estado comenzó a difundir los modelos de pertenencia. La mentalidad que se desarrolló en las ciudades medievales en cuanto al control del tiempo, la organización del espacio, la educación y el creciente espíritu de empresa fueron fundamentales para el desarrollo industrial posterior. Aún así, se ha descrito a las ciudades medievales como lugares donde se invertía sobre todo en propiedades. La acumulación de capital venía sobre todo de la economía rural. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para entender la economía medieval es la demanda, o sea, qué compraba la población, qué consumía, si había, por ejemplo, inversión. Por lo general, los análisis se han concentrado sobre todo en la oferta, pero poco en la demanda, el consumo y la inversión. Aunque no es posible hacer un análisis profundo del tema, sí hay datos que permiten tener una idea de lo que sucedió. La intervención del gobierno moderna no se puede comparar con el régimen feudal. Por tanto, distinguir entre lo público y lo privado es difícil. Analizando la demanda de las clases inferiores, para los campesinos el pan era básico para su dieta. La demanda de textiles era muy baja y se limitaba a productos baratos. Su demanda era muy elástica y por tanto se podía posponer. Cuando hablamos de elasticidad tanto de la oferta como de la demanda, se refiere a la flexibilidad del mercado para adaptarse. Siguiendo este caso, se habla de elasticidad elevada de la demanda de textiles, porque era algo que los campesinos no requerían mucho. O llevándolo al día de hoy, qué bueno un celular nuevo, pero puedes vivir con el que ya tienes. No es algo que necesites ya, lo puedes posponer. Si nos vamos al pan, era un alimento básico. La elasticidad de su demanda era muy baja, puesto que la alimentación no es algo que puedas posponer, lo necesitas ya, sin importar si el precio aumenta o disminuye. Tu demanda será muy parecida, ya que lo necesitas para vivir. Los campesinos en la época medieval vivían muy al límite. Por lo general se endeudaban para poder acceder a bienes de consumo. No eran deudas para invertir y aumentar la productividad. Préstamo que solían ser a corto plazo con intereses altos de 100% más en algunos casos. La clase media y alta por su parte generaban más demanda. Consumían cereales, pescado, carne, lácteos y vinos. También demandaban telas finas, paños y artículos refinados. Los tejedores e hiladores brindaban los productos que estas personas requerían. El consumo tenía una función social. Los tejidos finos eran reservados a gente con buena posición. Cuando el precio no era suficiente, las leyes suntuarias entraban a regular la compra de los vestidos y las telas, evitando que los pobres y a veces la clase media los compraran. Los habitantes urbanos dependían de los mercados para satisfacer sus necesidades, sobre todo en cuestión de alimentos.
La demanda era fundamental para la calefacción, cocina y procesos productivos que requerían combustión. Los bosques tenían derechos que eran protegidos. Ello se reflejaba en el precio cuando estos se transferían. Otro aspecto importante es la tecnología. La Edad Media, a partir del siglo XI, fue muy dinámica, permitiendo que, a diferencia del Imperio Romano, a partir del siglo XVI, Europa pudiera extender su dominio agrícola, industrial, la navegación y armamento. El reloj mecánico y las máquinas aumentaron la artesanía. Una de las innovaciones agrícolas fue el arado pesado, crucial sobre todo en el norte, permitiendo trabajar suelos duros, mejores cosechas, menos trabajo humano. La rotación de los campos, integrar agricultura y ganadería, permitieron el aumento de la productividad. El cultivo de legumbres como guisantes, lentejas y garbanzos, junto con la siembra de la avena, aumentó el consumo de proteína y permitió usar caballos en la agricultura y el transporte. El balancín permitió equilibrar la tensión para tirar cargas pesadas, lo cual facilitó la construcción de carros grandes a inicios del siglo XII. En el Mediterráneo no se usó tanto el caballo. Italia destacó al introducir trigo en el siglo XI, fabricó pasta en el siglo XIV, cultivó arroz en el XV. Los avances permitieron tener un excedente de comida constante, permitiendo que la ciudad fuera menos precaria y con ello más personas se trasladaran a ella. La tecnología medieval es la raíz del crecimiento urbano moderno. A partir del siglo XI se extendió la fuerza hidráulica tanto para moler grano como para las forjas. Para el siglo XIII las forjas mecanizadas eran abundantes en Europa. En 1044 apareció el molino de mareas, de viento de eje horizontal. El mercado de libros creció. Inventar los anteojos le dio más impulso. Las personas ahora ya podían leer toda su vida. Se construyeron barcos más grandes, más maniobrables. Los puertos italianos fueron muy importantes. La brújula, invento chino, combinado con cartas de navegación más detalladas, incrementaron los viajes y el comercio. Aprovechando un invento chino, la pólvora, se inventó en el siglo XIV el cañón, aunque no se sabe si lo inventó China o Europa concretamente, y algunos inventos no pudieron llevarse a la práctica, quedaron ocultos como el planeador o el paracaídas. La tecnología fue mejor aceptada con el tiempo. Adentrándonos un poco más en la agricultura, sobre todo a partir del año 900, hay que entender que la unidad básica era la familia. Es difícil analizar las fuentes que hablan al respecto por múltiples razones. Por ejemplo, que se centran en el hombre. Los animales de trabajo eran muy importantes. Podían hacer la diferencia entre la producción de una unidad campesina a otra. Los bueyes eran la fuerza de tiro y a partir del 1200 los caballos los empezaron a reemplazar en París y Flandes, lo cual incrementó los cultivos y la fertilidad. Pero los bueyes se mantuvieron en muchos casos porque era más barato su mantenimiento. A partir del siglo XIII, el trabajo asalariado tomó importancia. Para el siglo XIV, una de cada tres personas trabajaba por salario, lo cual generaba flujo de dinero de terratenientes a granjeros. La agricultura medieval tenía restricciones comunales como la rotación obligatoria, que para los que no sepan, antes una parte de la tierra se dejaba de cultivar para que descansara, ya que la producción agrícola extrae ciertos nutrientes del suelo como el nitrógeno, que deben recuperarse. De no ser así, la tierra se desgasta y llega a un punto en que deja de producir. Pero con el tiempo se descubrieron formas de trabajar la tierra por completo, sin ese desgaste. Los lazos de vecindad con el tiempo se fueron debilitando por las diferencias económicas entre las personas y por el desarrollo de actividades nuevas como bosques, pastos y huertas que llevaron a la creación de cercas y cierre de parcelas. Nació el individualismo agrario, zonas aisladas creadas por señores o campesinos ricos. La producción iba en función del estilo de vida. Se producían cereales, guisantes y arvejas para hacer pan,
gachas y cerveza. El siglo X aumentó la producción con el cultivo de tierras vírgenes con especies mejoradas. El ganado estaba subordinado a la agricultura, suplía las necesidades. Con la mejora en los estándares de vida en el siglo XIII, comenzó a aumentar el consumo de carne. La presión demográfica hizo necesario extender la rotación de cultivos trienal, es decir, 2 años de cultivo y uno de descanso en barbecho en el siglo XII, pero llegó a zonas menos fértiles y por tanto menos productivas. Los bajos rendimientos del siglo XIII sugieren que la tierra estaba agotada, el descanso era muy poco y el abono igual, pero algo habitual en el medioevo. Con ello se abandonaron periódicamente campos y se cultivaron entonces otras zonas. El campesino era entonces un colonizador constante. Como la población continuó creciendo, hubo escasez de tierra y el tamaño de las parcelas disminuyó. Como resultado hubo malnutrición, hambruna y epidemias. Hay tres fases a tener en cuenta desde el 900 hasta el final de la Edad Media. Primera, entre el 900 y el 1100, los señores controlaban la tierra, la fuerza de trabajo y las labores, sobre todo al final, se comenzaron a redimir con dinero. Las rentas reemplazaron los pagos en productos. La segunda, entre el 1180 y el 1320, la economía urbana tomó un rol más protagónico. El crecimiento urbano impulsó el progreso rural, intensificando el comercio, las ferias y el crédito. Los campesinos accedieron más al dinero, llegando a pagar incluso por su libertad, entre comillas. La agricultura se orientó más al mercado. Y tercero, luego de 1320, la sobrepoblación marcó los acontecimientos: escasez de tierra, menos rendimientos, aumento del crédito, las revueltas y la hambruna. Otro elemento importante fue que a partir del siglo XII, la administración pasó cada vez más a terceros, arrendatarios conocidos como fermiers. Con ello, los señores transfirieron esa carga administrativa. Para los fermiers significó un ascenso económico. En cuanto a la industria medieval, hay que tener en cuenta que con el crecimiento de la ciudad y las migraciones que ya se me han mencionado, no desapareció del todo lo rural. Con población más densa y con circulación monetaria, el comercio entre pueblos aumentó. Los campesinos compraban hierro, sal y cerámica. Los señores tenían el monopolio de los molinos, que obligaba al campesino a pagar para poder moler su grano. Para asegurar el monopolio, en ocasiones llegaron a destruir molinos de mano. Los metales en la época medieval eran escasos, sobre todo eran metales preciosos. La industria del hierro requería de mucha madera y carbón. La sal se extraía de minas o por evaporación de agua de mar. Desde muy temprano, lugares como Kiev, Londres y Milán destacaron por su industria. En cuanto a las manufacturas, las mejores telas estaban en Flandes, Francia, Italia y España, con los mercaderes monopolizando su compraventa. La industria textil manual requería de una intensidad en el trabajo alta. El clima y la duración de los días influían en ella. Si se compara la producción de las piezas con la época posterior, era un trabajo lento. En Francia y Países Bajos, los textiles se desplazaron a zonas rurales porque hacían telas más sencillas y económicas. Las letras de cambio y la navegación continuaron afianzándose en los siglos XIV y XV. Los cristianos impulsaron la producción local de seda, azúcar y tierra en lugar de importar de Oriente. Descubrir alumbre en Italia se vio como un paso para liberar la industria de la dependencia turca. En cuanto al comercio a gran escala, la prosperidad aumentó a partir del siglo XI. Hubo varios factores que intervinieron: la colonización oriental, las cruzadas, el aumento poblacional, productivo de los precios y el aumento también de los beneficios. Destacaron los bancos italianos, pero los eventos del siglo XIV revirtieron la situación.
Las empresas cristianas retrocedieron, pero las técnicas financieras que se desarrollaron en el siglo anterior se difundieron y perfeccionaron. Una mejor organización debilitó las ferias de Champaña y, sumado a la apertura marítima, hizo que Brujas se transformara en un centro comercial y financiero. El vigor económico solo se recuperó hasta mediados del siglo XV. El comercio a gran escala estuvo asociado sobre todo al Mediterráneo, donde Italia era el eje central, y los mares del norte, donde Países Bajos dominaba. La ciudad con el tiempo se convirtió en un lugar fijo para el comercio. El control pasó de los señores a las autoridades ciudadanas. Se regulaba la economía para evitar monopolios y especulación. El comercio lo dominaron mercaderes itinerantes en un inicio. Luego surgieron los comerciantes sedentarios y lo más destacado fue el establecimiento de sucursales permanentes en centros importantes con compañías grandes y banca italiana como los Medici, los Bardi y los Peruzzi. Había asociaciones como la Commenda que permitían compartir capital, crédito y riesgo en operaciones. El crédito facilitó los acuerdos entre artesanos y comerciantes y entre fraternidades y gremios. Los judíos, si bien fueron importantes en la primera parte de la Edad Media en cuanto a los préstamos, perdieron protagonismo con el progreso económico y el éxito italiano. Los lombardos y caorcinos surgieron para cambiar moneda, que además recibían depósitos y hacían operaciones bancarias como la creación de moneda fiduciaria. Como ya vimos con Legoff, y si no lo han visto los invito a que vean el video, la moneda se introdujo en el siglo XII-XIII y fue transformando de a poco muchas cosas, no solo el comercio, sino la forma de ver el crédito y el tiempo. Los banqueros italianos operaron a nivel internacional, manejaban las letras de cambio que sirvieron tanto como medio de crédito como para especular. Y ya para ir terminando, hay que hablar de las medidas económicas gubernamentales y la hacienda pública. Los gobiernos medievales tenían limitaciones relacionadas con los pocos recursos administrativos y el control de sus territorios. Sus objetivos eran muy diferentes a los modernos, tanto social como económicamente. Las medidas fiscales eran oportunistas y las concesiones estaban relacionadas con los intereses políticos. Los gobiernos buscaron maximizar sus ingresos, los métodos para financiar sus gastos eran precarios y el crédito generaba en algunas ocasiones inestabilidad. El surgimiento de los mercaderes y banqueros italianos fue fundamental para el financiamiento del papado y de los gobiernos europeos, con sus tropiezos como la negación por parte de Eduardo III a reconocer su deuda. En la Baja Edad Media también tomaron fuerza los banqueros del sur alemán. Aparecieron nuevos métodos para asegurar los créditos como rentas hereditarias o vitalicias. Para asegurar el pago de los préstamos, instituciones como la Casa di San Giorgio se encargaron de cobrar los impuestos. Con los créditos hubo nuevas fuentes de ingresos. Reaparecieron los impuestos directos generales. No se habían visto desde el Imperio Romano. Impuestos relacionados con la Iglesia en algunos casos y en general con los estados que se fueron expandiendo por las regiones a partir del siglo XIII. A partir del siglo XIV en Francia se estableció el taillé, que llegó a representar más del 80% de los ingresos de Luis XI. Imponer estos impuestos no era fácil, debían solicitarse. Por ello surgieron las asambleas representativas en el siglo XIII que establecieron quiénes los podían pagar y quiénes estarían exentos. La nobleza y el clero estuvieron exentos en Francia, Baviera y España, pero en otros lugares como Pisa o Inglaterra no. Los impuestos directos no eran permanentes y se complementaban con aduanas y peajes. Para Inglaterra, los impuestos sobre la exportación de productos fueron fundamentales para financiar guerras. Además, había monopolios como el de la sal. Algunos países, como el mencionado Francia, consiguieron un buen porcentaje de sus ingresos de impuestos nuevos, pero otros no. Estas nuevas fuentes de ingresos
eran mal vistas por los súbditos. Las asambleas los denunciaban ya que la justificación inicial era la guerra, pero luego terminaban siendo permanentes. Las facilidades comerciales como la paz y su influencia en el comercio se veía a menudo en relación con la capacidad de las personas para pagar impuestos. La paz servía tanto para crear riqueza como para la tranquilidad. Debido a las necesidades financieras de los príncipes, las aduanas y los peajes persistieron. Los intentos de mitigar estas barreras tuvieron un menor impacto en la búsqueda de la reducción de costos para la expansión del comercio marítimo. El gobernante, como ya vimos, con Legoff aseguraba la buena moneda, pero la escasez de metales preciosos y sus fluctuaciones generaron una guerra monetaria y control de cambios. Las ciudades italianas usaron su autoridad para mantener bajos los costos de manufactura, controlaron los precios de los alimentos y restringieron los gremios artesanales, permitiendo el incremento de los beneficios mercantiles en el corto plazo, pero a la larga causó problemas sociales y revueltas. Y bueno, acá dejo el video de hoy. Suscríbanse, dejen su comentario. Y si no han visto una historia económica de lo que sigue, ya hice un video del 1500 al 1800 en cuanto a Europa, por lo menos. Hasta la próxima.